En 1954, Salvador Dalí presentó una pintura que nadie sabía muy bien cómo describir, no porque fuera abstracta o incomprensible, sino justamente por lo contrario. La escena era perfectamente clara. Una crucifixión, Cristo en la cruz, y una figura femenina mirando hacia arriba desde abajo. Pero había algo en esa cruz que no tenía ningún sentido. Dalí pintó la cruz como una estructura geométrica, formada por 8 cubos perfectos, suspendida en el aire, en medio de ninguna parte. No era una cruz de madera, no era un instrumento histórico de ejecución, no era la cruz tradicional que el arte cristiano había repetido durante siglos. Era algo más extraño, una forma matemática, precisa, imposible de ver en el mundo cotidiano, pero colocada en el centro de una de las escenas más reconocibles de la historia del arte occidental. Dalí pasó 4 años trabajando en esta pintura, 4 años consultando con matemáticos, estudiando física cuántica y reuniéndose con académicos para asegurarse de que lo que estaba pintando fuera matemáticamente exacto. No quería usar la ciencia como simple decoración, no quería que la geometría fuera un adorno extraño alrededor de Cristo. Quería representar con precisión algo que existe en la teoría matemática, pero que ningún ser humano ha podido ver directamente. Con esta pintura, Dalí intentó representar la crucifixión más famosa de la historia del arte desde una dimensión a la que no podemos acceder, literalmente. Y esa es la razón por la que la imagen resulta tan perturbadora, porque parece religiosa, pero también científica, parece clásica, pero también imposible, parece clara, pero al mismo tiempo nos muestra una realidad que nuestros ojos no están preparados para comprender. Antes de entrar en la obra, dime algo en los comentarios. ¿Crees que la ciencia puede acercarnos a lo espiritual? ¿O crees que son mundos separados? Y si te gusta descubrir cómo una pintura puede esconder ideas de religión, física, matemática y misterio visual en una sola imagen, suscríbete al canal, porque aquí no vemos el arte como algo quieto, sino como una puerta hacia preguntas mucho más grandes. Y para entender por qué esta cruz es tan extraña, primero hay que entender el objeto imposible sobre el que Dalí colocó a Cristo. La pintura se llama Crucifixión, Corpus Hypercubus. Dalí la pintó en 1954 y hoy se conserva en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Pero para entender por qué esta pintura es tan extraordinaria, primero necesitamos comprender qué es ese objeto sobre el que Cristo aparece crucificado. Porque, como mencioné antes, no es una cruz común, es un hipercubo. Todos sabemos lo que es un cubo. Una forma con 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. Una figura perfectamente regular que existe en 3 dimensiones. Podemos verla, tocarla, girarla en nuestras manos y entenderla sin demasiado esfuerzo, porque pertenece al mismo tipo de espacio en el que vivimos. El cubo no nos resulta extraño, porque nuestro cerebro está hecho para moverse dentro de un mundo tridimensional. Ahora bien, si tomamos ese cubo y lo desplegamos, si lo abrimos como si fuera una caja de cartón, obtenemos una cruz. 6 cuadrados conectados entre sí, todos sobre el mismo plano. Esa forma es familiar para cualquiera que haya visto una plantilla de cubo antes de armarla. Es un objeto tridimensional, convertido temporalmente en una figura plana. Un hipercubo funciona exactamente con la misma lógica, pero una dimensión más arriba. Así como un cubo existe en 3 dimensiones, un hipercubo existe en 4. Y así como un cubo desplegado nos da una cruz de 6 cuadrados, un hipercubo desplegado nos da una estructura formada por 8 cubos. Exactamente la estructura que vemos en esta pintura. El problema es que los seres humanos no podemos ver la 4ª dimensión espacial. Nuestro cerebro simplemente no está equipado para eso. Podemos calcularla, imaginarla de manera parcial, representarla con fórmulas o proyecciones, pero no verla directamente. Por eso lo que Dalí pintó aquí es, en cierto sentido, la sombra tridimensional de un objeto que solo podría existir plenamente en un universo con 4 dimensiones espaciales. Es como si alguien viviera en un mundo completamente plano, de solo 2 dimensiones, e intentara imaginar un cubo.
Para esa persona sería imposible verlo completo. Solo podría percibir una proyección, una sombra, una huella limitada de algo que está más allá de su experiencia. Y eso es exactamente lo que ocurre en esta pintura. Dalí no está mostrando simplemente una cruz rara, está mostrando una forma que apunta hacia una realidad que nuestra percepción no puede alcanzar. Y ahí la pintura empieza a cambiar, porque ya no se trata solo de Cristo en la cruz, sino de Cristo colocado sobre una estructura que viene de una dimensión superior. Una crucifixión vista no desde la tierra, sino desde un plano que parece estar más allá de la realidad humana. Pero para entender por qué Dalí quiso hacer algo así, hay que mirar el momento de su vida en el que pintó esta obra. Cuando Dalí creó esta pintura, ya era considerado el artista surrealista más famoso del mundo. Su nombre estaba asociado con relojes derretidos, paisajes imposibles, sueños, símbolos perturbadores y escenas donde la lógica parecía romperse. Durante años, el surrealismo había explorado el inconsciente, el deseo, los sueños y las imágenes internas que no obedecían las reglas de la razón. Pero para Dalí, eso ya no era suficiente. Su estilo había cambiado. El mundo interior, el sueño y el subconsciente ya no bastaban para explicar lo que quería pintar. En su Manifiesto Antimateria de 1958, escribió que durante su período surrealista había querido crear la iconografía del mundo interior, pero que ahora estaba fascinado por algo completamente distinto. Y dijo que su nuevo padre ya no era Freud, sino Heisenberg. Se refería al físico alemán Werner Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica. Esa frase resume un cambio profundo en la mente de Dalí. Ya no buscaba solamente imágenes nacidas del inconsciente. Ahora buscaba imágenes nacidas de la física moderna, de la estructura invisible de la materia, de aquello que existe más allá de lo que nuestros sentidos pueden registrar. Dalí había descubierto la física moderna, y lo que encontró en ella no le pareció incompatible con su fe católica. Le pareció exactamente lo contrario. Para él, la ciencia no destruía el misterio religioso, lo ampliaba. La física parecía confirmar que la realidad era mucho más grande, más extraña y más invisible de lo que el ojo humano podía captar. A esta etapa de su pensamiento la llamó misticismo nuclear, una fusión de catolicismo, matemáticas y ciencia que definiría toda la segunda mitad de su carrera. No era un abandono de lo religioso, ni una conversión fría hacia lo científico. Era un intento de unir ambas cosas. Dalí quería pintar una realidad donde la materia, la fe, la geometría y lo divino no se contradijeran, sino que se iluminaran entre sí. Y Corpus Hypercubus es una de las expresiones más perfectas de esa idea. Cristo no aparece sobre una cruz tradicional, sino sobre una estructura matemática imposible de ver directamente. La crucifixión deja de ser solo un acontecimiento histórico o devocional y se convierte en una imagen cósmica, como si el sacrificio de Cristo no perteneciera únicamente a la historia humana, sino a la arquitectura misma del universo. Y una vez que entendemos eso, la composición completa empieza a sentirse menos extraña y más precisa. Cada ausencia, cada espacio vacío, cada decisión visual parece diseñada para que no miremos la crucifixión como una escena del pasado, sino como algo suspendido fuera del tiempo. ¿Por qué Dalí pintó esto? En esta pintura notamos que no hay ningún contexto histórico reconocible. Cristo no está en Jerusalén. No hay una multitud observando, como suele ocurrir en muchas pinturas de la crucifixión. No hay soldados romanos, no hay paisaje bíblico, no hay monte Calvario, no hay tormenta dramática ni escena narrativa tradicional. Todo lo que vemos es un suelo de tablero de ajedrez que se extiende hacia un horizonte indefinido y sobre él, flotando en el espacio, la estructura del hipercubo. Esa ausencia de contexto es fundamental. Dalí elimina todo lo que podría ubicar la escena en un momento histórico concreto. No quiere que pensemos en la crucifixión como algo que ocurrió solamente en un lugar y en una fecha. Quiere llevarla a un espacio abstracto, mental, casi metafísico. Un espacio donde el suelo parece real, pero el horizonte no termina de pertenecer a ningún lugar. Cristo aparece crucificado sobre el hipercubo, pero sin tocarlo realmente. Su cuerpo es perfecto, muscular, sereno, y no muestra señales claras de sufrimiento físico.
Dalí lo pinta sin clavos y sin heridas visibles. No hay sangre, no hay dramatismo corporal, no hay agonía expresada de manera directa. Al hacer esto, Dalí transforma a Jesús en un cuerpo que ya ha trascendido el dolor. Su intención no es representar el momento en que Cristo sufre la agonía de la crucifixión, sino la resurrección como triunfo sobre las leyes físicas del universo. La cruz ya no pesa, el cuerpo ya no está sometido al tormento material. Todo parece suspendido entre el sacrificio y la victoria, entre la muerte y una forma de existencia que supera la materia. La figura femenina que mira hacia arriba es Gala, la esposa de Dalí y su musa de toda la vida. Ella aparece en el lugar que, en las crucifixiones tradicionales, muchas veces ocuparía María Magdalena, pero a diferencia de esas representaciones tradicionales, no está vestida de luto. Sus ropas son lujosas porque Dalí quería que representara la gloria de la humanidad, no su sufrimiento. Gala no parece derrumbarse ante la escena. Mira hacia arriba con una mezcla de contemplación, asombro y presencia solemne. Su papel no es simplemente llorar la muerte de Cristo, sino contemplar una revelación. Ella funciona como puente entre el espectador y la imagen imposible que se eleva sobre ella. Nosotros miramos a Gala mirar, y a través de su mirada entendemos que lo que está arriba no es solo una crucifixión, sino una aparición. Y finalmente, está el suelo de tablero de ajedrez. Si lo observas con cuidado, puedes distinguir 5 cuadrados negros que forman la silueta de una cruz. Es una segunda cruz, escondida en el suelo, que refleja desde abajo la forma del hipercubo, suspendido arriba, como si la misma figura existiera simultáneamente en 2 planos distintos, uno terrenal, plano, visible, y otro superior, geométrico, imposible. Esta relación entre arriba y abajo es una de las claves de la pintura. En el suelo, la cruz aparece reducida a una forma plana. En el aire, se despliega como una estructura tridimensional que apunta hacia una cuarta dimensión. Es como si Dalí nos estuviera mostrando 2 maneras de entender el mismo misterio, una desde el mundo que pisamos y otra desde un orden que apenas podemos imaginar. Si esta pintura ya te está pareciendo menos religiosa en el sentido tradicional y más extraña, más científica, más cósmica, suscríbete al canal, porque justo ahí está el poder de Dalí, convertir una imagen conocida en una pregunta que no se puede resolver de un solo vistazo. Y dime en los comentarios, ¿esta obra te parece más una imagen de fe, una imagen de ciencia o una mezcla inquietante de ambas? Pero lo que hace que esta pintura sea verdaderamente extraordinaria no es solo su complejidad visual, sino la pregunta que plantea. Porque Dalí no estaba decorando la religión con matemáticas. Estaba intentando demostrar que quizá la ciencia y la fe estaban mirando hacia el mismo abismo, pero desde lados distintos. Dalí creía que la ciencia y la religión no eran opuestas. Creía que cuanto más avanzaba la física en su exploración de la realidad, más se acercaba a algo que los creyentes habían llamado lo divino durante siglos. Un universo con más dimensiones de las que podemos percibir. Una realidad que trasciende lo que nuestros sentidos son capaces de registrar. Desde esta perspectiva, Corpus Hypercubus no es simplemente una pintura religiosa con una estructura matemática curiosa, es una declaración. Dalí está diciendo que el misterio no desaparece cuando la ciencia avanza. Al contrario, se vuelve más preciso. La ciencia no reduce la realidad a algo simple, revela que incluso la materia puede ser más extraña de lo que imaginábamos. El matemático Thomas Banchoff, profesor de la Universidad Brown, colaboró con Dalí durante casi una década. Cuando el artista le mostró la pintura, Banchoff reconoció de inmediato la precisión matemática del hipercubo desplegado. Según él, no se trataba de una aproximación artística, sino de una representación exacta. Eso es lo que vuelve a esta pintura imposible en el sentido más literal de la palabra. Dalí pintó con precisión matemática un objeto que ningún ser humano puede ver, un objeto que solo existe en una dimensión a la que no podemos acceder, y sin embargo, lo colocó dentro de una imagen religiosa profundamente reconocible, como si quisiera decir que el misterio de la fe también pertenece a un orden que nos supera. El crítico de arte Kelly Grovier describió esta pintura de manera muy precisa
al señalar que parece haber encontrado el vínculo entre la espiritualidad de la salvación de Cristo y las fuerzas geométricas y físicas de la materia. La obra parece tender un puente entre ciencia y religión. Y ese puente es importante, porque la pintura aparece en un momento histórico muy específico. Dalí pasó 4 años resolviendo los problemas matemáticos y compositivos de esta obra. 4 años para llegar a una imagen que en 1954, el mismo año en que se fundó el CERN en Ginebra, presentó al mundo como su respuesta personal a la era atómica. Era una época en la que la humanidad había aprendido a dividir el átomo, pero todavía no sabía bien qué hacer con ese conocimiento. La ciencia había abierto una puerta enorme, pero también peligrosa. La materia ya no parecía estable, sólida y simple. El mundo visible se había vuelto extraño desde dentro, y Dalí respondió a esa inquietud no con una imagen de destrucción, sino con una crucifixión que une la física con la fe. Propuso algo que nadie esperaba, que quizá la física y la religión no estaban describiendo realidades diferentes, sino la misma realidad vista desde ángulos distintos. Una desde la medición, otra desde el símbolo, una desde la matemática, otra desde la revelación, pero ambas intentando acercarse a aquello que excede la percepción humana. Por eso esta pintura no se siente como una simple provocación surrealista, se siente como una imagen de transición. Dalí toma una escena antigua, la crucifixión, y la hace atravesar por las preguntas del siglo XX, la cuarta dimensión, la física cuántica, la era atómica, la relación entre materia y espíritu. El resultado es una imagen que no pertenece del todo al pasado ni al futuro. Está suspendida, como el propio Cristo, en un espacio imposible. Como dijo el propio Dalí, los pensadores y los hombres literarios no pueden darme nada. Los científicos me lo dan todo, incluso la inmortalidad del alma. Y quizá ahí está la clave de Corpus Hypercubus. Dalí no estaba usando la ciencia para negar el alma. Estaba usando la ciencia para imaginarla de otra manera, para sugerir que lo invisible no necesariamente es irreal, que algo puede existir más allá de nuestros sentidos y aún así tener estructura, precisión, forma, que lo divino, para él, no estaba fuera del universo, sino escondido en sus dimensiones más profundas. Al final, esta pintura nos deja frente a una pregunta difícil. ¿Vemos solo lo que existe o solo lo que nuestro cuerpo nos permite ver? Si un hipercubo puede existir en la teoría, aunque nuestros ojos no puedan verlo, ¿qué otras realidades podrían estar fuera de nuestro alcance? ¿Y qué pasa si el arte, la ciencia y la fe son 3 formas distintas de intentar tocar ese límite? Déjame en los comentarios qué lectura te convence más. Dalí estaba pintando una obra religiosa, una obra matemática o una visión donde ambas cosas se vuelven inseparables. Te leo, porque esta es una de esas pinturas que no se entienden solo con los ojos, se entienden con la duda que dejan después. Y si te gustó mirar esta obra desde una capa más profunda, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas que parecen conocidas, pero esconden preguntas enormes sobre el tiempo, el cuerpo, la fe y la realidad. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas una crucifixión en la historia del arte, no mires solo la figura de Cristo ni la forma de la cruz. Mira también el espacio que la sostiene. A veces, lo más importante de una pintura no es lo que aparece frente a nosotros, sino la dimensión invisible desde la que parece estar hablándonos.